Básicamente habíamos llegado, lo que habíamos hecho era describir qué eran los monosacáridos en principio, y dentro de los monosacáridos empezamos a analizar cada una de las características que nos iban a parecer más importantes. Dentro de estas características estaban la clasificación de los distintos tipos de isómeros. Eso nos llevó casi toda la clase. Y después estuvimos viendo cómo el carbono carbonílico tenía la posibilidad de seguir reaccionando, que eso es importante, como tal, aunque se encuentre en forma eh, de ciclo. Eso tiene que ver justamente con perdón, que tiene el equilibrio y lo saqué. Que como está en equilibrio y todo el tiempo se está abriendo y cerrando, este carbono carbonílico también va a poder reaccionar. ¿Eh? Eso es algo que tenemos que saber. No importa que esté muy desplazada la formación del anómero beta, como les había contado el otro día. Recuerden que, si se acuerdan de equilibrio químico, cuando vimos en su momento, si este reacciona, quiere decir que estoy sacando reactivos, con lo cual, perdón, productos, con lo cual el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de esa sustancia. Entonces, si sigo sacando, se desplaza la formación de esa sustancia. Por eso puede seguir reaccionando sin ningún problema. Esto es algo de lo que habíamos visto. Lo que voy a hacer ahora es dar un paso más. Vamos a volver para poder continuar, vamos a volver acá. ¿Se acuerdan cuando estuvimos analizando lo que tiene que ver con que el aldehído reaccionaba con alcohol para dar el hemiacetal, que a partir de eso veíamos cómo se formaba el ciclo cerrado? Hasta acá estábamos bien, ¿se acuerdan de eso o no? O sea, es lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y fíjense que ahora hay una segunda parte de la reacción. Una segunda parte de la reacción. Vamos acá, saco esto y dejo acá. Dice, el hemiacetal, o sea, el ciclo cerrado que estuvimos viendo el otro día, de la glucosa, el hemiacetal, reacciona otra vez con un alcohol, para dar un acetal más agua. Y ojo porque acá aparece más agua, que es muy importante. Ahora vamos a ver por qué es muy importante. Un hemiacetal reacciona con otro alcohol para dar un acetal más agua. Y en las cetonas pasa lo mismo. Un hemicetal reacciona con un alcohol para dar un cetal más agua. Esta reacción es fundamental porque es la base para la formación de lo que se conoce como el enlace glicosídico o enlace glucosídico, que es el enlace, se dice enlace polimérico, que nosotros vamos a tener entre los distintos monosacáridos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo uno a dos monosacáridos mediante este tipo de enlace, voy a poder tener un disacárido, y después un trisacárido, y después un oligosacárido, y después un polisacárido, dependiendo de la cantidad que se unen uno con otro. Pongan formación de acetales, voy a escribir yo porque no está escrito acá, formación de acetales. Y copien eso porque ahora vamos a empezar a ver algo que es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahora lo que vamos a intentar hacer es dejar de trabajar con el monosacárido y empezar a trabajar con disacáridos y luego polisacáridos. Y después vamos a ver las reacciones de los carbohidratos. Es un azúcar, en este caso, este sería el carbono anomérico del azúcar, donde el alcohol reacciona con el grupo hemiacetal y termina dando un acetal, fíjense acá está R3, o sea, el oxígeno está unido al carbono, que está unido a lo que estaba unido antes, más agua. Esta es la reacción directa. Formación de acetales sería la reacción directa. Y la reacción inversa es una reacción donde la molécula de agua reacciona con el acetal para dar el alcohol de nuevo y agua.
Esto se llama hidrólisis. La reacción opuesta se llama hidrólisis. ¿Habían escuchado hablar de la hidrólisis o no? Sí, ¿En dónde? en biología. Y ¿saben qué? En lípidos también, porque cuando vieron triglicéridos, vieron que la hidrólisis de los triglicéridos puede llegar a dar ácidos grasos y glicerol. ¿Está bien lo que digo o no? Sí, Bien, también lo vieron. ¿Y vieron que había una hidrólisis ácida y una hidrólisis básica o no? creo que sí. ¿Y cuál es reversible y cuál es irreversible? ¿Cómo dijiste? Hidrólisis ¿Hidrólisis básica es reversible o irreversible? básica reversible. No, Shit. hidrólisis básica es irreversible. Eso que le estoy preguntando es pregunta de examen, ¿eh? Así que tenganlo en cuenta. Igual no se preocupen porque lo vamos a ver en los repasos. Así que estén atentos porque dentro de poco arrancamos los repasos, ¿eh? ¿Y cuál era la otra opción, Mati? Hidrólisis reversible o irreversible. Hidrólisis ácida, hidrólisis básica. Ah. De los triacilgliceroles, que serían los triglicéridos, las grasas y los aceites. Repasen todo, chicos, le van a tomar todo en el parcial, no solamente lo que ustedes tengan ganas de estudiar, ¿eh? Muy bien. Acá vamos a hacer algo para que no se confundan. Acá. Y vamos a dar un ejemplo de la formación de acetales. Yo acá tengo la glucosa. Esta que está acá es la glucosa, ¿sí? Fíjense, beta D más glucosa. Esto se llama azúcar reductor. Escúchenme esto, se llama azúcar reductor. Y esto que está acá se lo hace reaccionar con un alcohol, que es el metanol, en medio ácido, y termina dando, fíjense, el metanol reacciona con el carbono 1, carbono anomérico, y me termina dando oxígeno, carbono, hidrógeno 3. ¿Ven? Oxígeno, carbono, hidrógeno 3. Este pedacito. El hidrógeno que sobra del alcohol reacciona con el oxidrilo que se libera y me termina dando, aparte de eso, lo voy a anotar acá porque no está escrito, una molécula de agua. Una molécula de agua. ¿Sí? Esta que está acá es la formación de acetales. Esto que está acá es un acetal. En los acetales se dice que el carbono 1, carbono anomérico, carbono 1 para aldosas, carbono 2 para acetosas, o sea, se dice que el carbono anomérico, que es el que reacciona, el que tiene el grupo carbonilo, en acetales el carbono 1 se encuentra comprometido. Vamos a decir que el carbono 1 se encuentra comprometido. Escribir todo completo. En los acetales, el carbono 1 se encuentra comprometido. ¿Sí? Los acetales, el carbono 1 se encuentra comprometido. Me dijo Cristian, ¿usted tiene clase después con Cristian? Sí, Ah, me parece. Bien, esto lo vamos a anotar. Y ahora vamos a hacer, gracias a esta definición que les acabo de dar mientras ustedes copian, vamos a hacer una pequeña clasificación. Vamos a clasificar a los glúcidos en dos grandes grupos, aparte de las clasificaciones que nosotros ya estuvimos viendo.
Pero esta clasificación parte a partir de lo que les acabo de decir, porque esto que está acá, que tiene comprometido el carbono anomérico, ¿sí? Sigue siendo un glúcido. Entonces nosotros vamos a separar a los glúcidos en dos grandes grupos. Los vamos a separar en osas y en óxidos. En osas y en óxidos. Las osas son glúcidos que no tienen comprometido el carbono anomérico. No tienen comprometido el carbono anomérico. Y a raíz de esto, a raíz de que no tienen comprometido el carbono anomérico, muy importante, vamos a decir que, escuchen esto, presentan muta rotación y son reductores. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada, la muta rotación que se abría y se cerraba y cambiaba la rotación de la luz polarizada? Y que yo les conté que que reaccionaban con el reactivo de Filling, que convertían al sulfato al cobre 2 más en cobre cero en un polvo rojo. Bueno, los que no tienen el carbono anomérico comprometido, ¿sí? Presentan mutarrotación y son reductores. ¿Quiénes son esos? Las osas. Todos los que estuvimos estudiando la clase pasada. Esos son las osas. En cambio, los óxidos tienen comprometido el carbono anomérico. Tienen comprometido el carbono anomérico. ¿Qué es un óxido? Por si alguno anda pensando por ahí, vamos a poner acá entre paréntesis chiquitito. Es el que reaccionó el carbono anomérico para dar un acetal, ¿sí? Por ejemplo, los acetales. Y digo, por ejemplo, porque hay varios óxidos. Sin ir más lejos, cuando vean ácidos nucleicos van a ver que son nucleócidos. Justamente también tienen comprometido el carbono anomérico. ¿Tienen comprometido el carbono anomérico? Bueno, a partir de ahí vamos a decir que no presentan mutarrotación y no son reductores. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Y Mati, fíjense, ¿sí? o sea que son oxidantes o no, o simplemente no son No, reductores. simplemente Ah, no son reductores. No participan de reacciones de oxidorreducción fácilmente. Acordate que las reacciones de oxidorreducción son un tipo de reacciones. No todas las reacciones tienen que ser de oxidorreducción. Ahora no van a ser reductores nada más. Eso. Fíjense, glucosa no tiene el carbono anomérico comprometido, por lo tanto, presenta mutarrotación, es reductor. ¿Se dan cuenta? Lo hago reaccionar con el alcohol, reacciona con el alcohol, tengo el carbono 1 comprometido, me doy cuenta que el carbono 1 está comprometido porque no tiene más el oxidrilo, puede tener acá OR, puede ser un metilo, puede ser una, ¿cómo que se dice? Puede ser otra cadena carbonada sin ningún problema, puede ser otro azúcar, puede ser otro azúcar, ahora lo vamos a ver, eso. Voy a hacer una pequeña subclasificación más conociendo los azúcares, pues los óxidos los podemos a su vez clasificar de dos formas. Ahora lo anoto eso. Puede ser un ácido nucleico, esos se llaman N-ócidos porque están unidos por nitrógeno, o sea, en lugar de tener acá el oxígeno, tienen un nitrógeno, se llaman N-ócidos. ¿Sí? Esta es la metil beta de, este es metil beta de glucósido.
Ven que dice óside, quiere decir óxido en realidad. Es metil beta D glucósido. Ustedes se van a dar cuenta que están en presencia de un glucósido porque no tiene más el oxidrilo en carbono 1 y aparte porque el nombre termina en óxido. El nombre termina en óxido. Si ustedes ven que el nombre termina en óxido es porque están en presencia de un glucósido. Un óxido. ¿Vamos? ¿Copiaron? Vamos a hacer de cuenta que tienen acá la glucosa, ¿sí? Y acá no está unido a un metilo, sino que está unido a cualquier cosa. Vamos a llamar ese cualquier cosa como nosotros solemos llamar a cualquier cosa, ¿cómo lo llamamos siempre? R. R. Llamamos R. ¿Sí? Llamamos R. Es más, vamos a hacer así. Darlo completo. Y está unido a R. O sea, tengo un óxido, ¿sí? Esto es un óxido cualquiera. Este es particularmente es uno de la glucosa, pero puede ser cualquiera. Ante esta situación, nosotros vamos a decir lo siguiente. Teniendo en cuenta este R, yo tengo dos posibilidades. Puede ser un glúcido o no, ¿sí? Si no es un glúcido, si no es un glúcido, se denomina aglicón. Si no es un glúcido, se denomina óxido aglicón, ¿sí? Y si es un glúcido, se denomina glicón. Esto es una terminología. No importa si está en alfa o en beta. No importa si está en alfa o en beta, ¿sí? Si es un glúcido, se denomina glicón. Y si no es un glúcido, se denomina aglicón, ¿sí? Han tomado lo siguiente, les dan una estructura así parecida como esta y les marcan el R y les preguntan, ¿cuál es la forma de la glucosa? Y les ponen así. Si les piden la forma de la glucosa, les están preguntando si está en alfa o en beta. Esto está en beta, ¿sí? Porque está para arriba. Ahora, si les preguntan el tipo de óxido, esto va a depender de si el R es un oxidrilo, perdón, si el R es una glucosa, si el R es un metilo, si el R es un ácido nucleico, ¿sí? Que sea glicón o aglicón. Pero lo importante acá es que si el óxido tiene el R, que es un azúcar, se denomina glicón. Y puede ser un azúcar tranquilamente, porque los azúcares tienen un montón de oxidrilos para reaccionar. Si no, sería un aglicón. Copien esto. Y bueno, ustedes van a tener que aprobar el examen. No queda otra. Bueno, muy bien. Tengo un óxido cualquiera en presencia de ácido clorhídrico, en realidad de ácidos diluidos, me termina dando nuevamente el azúcar. ¿Sí? El azúcar sin la glucosa comprometida. Recuerden esto, que esto es muy importante. Lo vamos a sumar a lo que dije anteriormente. Los óxidos no presentan mutarrotación y no son reductores. Por lo tanto, cuando el óxido está formado, la única conformación que voy a tener es la que empecé. Si este es beta, siempre va a ser beta porque es un óxido. Ahora, si yo lo hidrolizo y obtengo nuevamente la OSA,
esta osa puede volver a sufrir mutua rotación. Recuerden eso, ¿sí? Los óxidos no sufren mutuas rotaciones, no son reductores. Muy bien. Ahora sí, lo que nos interesa para ahora. Si yo tengo va a ser así. Si yo tengo dos azúcares que quieren reaccionar uno con el otro, tengo que entender que ambos azúcares poseen un montón de oxidrilos. Con lo cual, la formación de óxidos que estuvimos viendo recién, o sea, la formación del enlace dije bien, la formación de óxidos que estuvimos viendo recién, puede suceder. O sea, cualquier oxidrilo puede reaccionar con el carbono hemiacetálico, por ejemplo el del carbono 4 o el del carbono 6. Cualquier oxidrilo puede reaccionar con el carbono hemiacetálico para dar un carbono acetálico, para dar un acetal. Y ese carbono acetal va a dar lugar a la formación de un óxido. Ahora, acá tengo un azúcar que reacciona con otro azúcar. Este óxido que se va a formar, ¿es un glicón o aglicón? ¿Qué les parece? Según la definición que les di recién. ¿Qué era glicón? Si el radical, si el R era azúcar, ¿era glicón o aglicón? Glicón. Glicón. Entonces, lo que estoy por formar ahora, que es un azúcar que reacciona con otro azúcar, para que reaccionen sí o sí necesito que al menos uno de los dos carbonos anoméricos reaccione. Al menos uno de los dos carbonos anoméricos reaccione. Digo al menos uno porque puede ser carbono anomérico con carbono anomérico. Entonces, hago reaccionar, por ejemplo, el oxidrilo del carbono 4 con el carbono 1 del otro, o sea, carbono 4 con carbono anomérico. Carbono 4 con carbono anomérico va a terminar generando justamente, ¿qué cosa? Un glicón. Un glicón. Muy bien, ¿sí? Glicón. Una cosa que es muy importante es que siempre que se forma el enlace, esto que estoy utilizando ahora se llama enlace glicosídico, que es la formación de un óxido entre dos azúcares. La formación de un ácido entre dos azúcares va a dar lugar a un enlace glicosídico. Entonces, el oxidrilo reacciona del carbono 4 reacciona con el carbono anomérico, y esto termina dando, fíjense, una unión que está acá que se llama enlace glicosídico. Atención con esto. Atención con esto. Si la glucosa que reaccionaba estaba en alfa, cuando se forme el enlace glicosídico va a quedar en alfa. O sea, se mantiene la configuración. Yo puedo tener enlaces glicosídicos alfa o beta. Si el monosacárido que estaba inicialmente está en alfa, bueno, el nuevo disacárido, porque esto va a ser un disacárido, va a estar en beta y va a formar una unión. Esta unión se llama alfa, porque está para abajo, 1,4, perdón, se llama alfa 1,4, glicosídica. Se llama unión alfa 1,4 glicosídica. Voy a escribir alfa, pero en realidad tiene que ser la letra griega alfa, que es esta que está acá arriba. Lo que pasa es que no tengo en el teclado la alfa, entonces se llama unión alfa 1,4 glicosídica. Aparte de formarse la unión glicosídica, como habíamos visto anteriormente, cada vez que se forma el enlace para el óxido, ¿qué se obtiene además? Agua. Se obtiene además agua. Entonces, unión alfa 1,4 glicosídica. Esta es alfa porque está para abajo. Si está para arriba es beta. Vayan copiando las estructuras. Dice, los monosacáridos se unen entre sí para formar óligo o polisacáridos. Eso ya lo sabíamos. Mediante enlaces covalentes denominados O glucosídicos. La O es porque es oxígeno con oxígeno. En el caso de los ácidos nucleicos, por ejemplo, de los nucleótidos,
los enlaces son N-glicosídicos, porque se forma a partir del nitrógeno. Yo hoy les voy a mostrar eso también. El enlace O-glicosídico se establece por reacción entre dos grupos oxidrilos de dos monosacáridos con desprendimiento de molécula de agua. Que quede claro esto. Puede ser cualquiera de los oxidrilos de uno, pero del otro sí o sí tiene que ser el carbono anomérico. Es carbono anomérico con cualquiera de los demás. ¿Queda claro eso? Y yo hice la aclaración que podía ser carbono anomérico con carbono anomérico. Fíjense, puede ser monocarbonílico, se establece entre el carbono carbonílico o carbono anomérico del primer monosacárido y un carbono no carbonílico del segundo, como este que está acá. Este es monocarbonílico. O puede ser dicarbonílico si el enlace se establece entre los dos grupos oxidrilos y los dos carbonos carbonílicos. O sea, carbono 1 con carbono 1, por ejemplo, que va a suceder, después les voy a mostrar. A su vez, el enlace puede ser alfa o beta, dependiendo de la posición del oxidrilo en el primer monosacárido. En este caso es alfa, porque este era alfa. ¿Se ubican? Mati, eso te quería preguntar. ¿Los dos tienen Sí. que estar en alfa, digamos, para que sea alfa 1,4? No, porque este está en alfa y este está en posición 4 de la glucosa. La posición 4 de la glucosa siempre mira para abajo, acordate. Sí, El que tiene que estar en alfa es el carbono anomérico, o en beta el carbono anomérico. Los demás oxidrilos no se determinan como alfa o beta. La posición alfa o beta es para el carbono anomérico nada más. claro, pero ¿puede estar para arriba o no? ¿Puede estar El... tranquilamente? Sí, puede estar. Ah, Este ok. no es el ejemplo, pero puede estar. Ahora vamos a ver ejemplo que está por arriba. Igual se denominaría alfa la posición y el nombre. Si es para abajo, será alfa. Fíjate, es alfa 1,4, ¿por qué? Porque este es el carbono 1. Alfa Sí, 1 es este que está acá. 1,4 porque se unió con este. Pero si hubiera unido con este que está acá arriba, sería alfa 1,6. claro, pero lo que digo es que no cambia el alfa, ¿no? Por más que sea en otra posición el grupo oxidrilo. No, mirá, fíjate, si se une con este que está acá, que está para arriba, también se llama alfa. Ok, Porque gracias. lo que importa es lo que le pasa al carbono 1 para ser alfa o beta, no a los demás. Dale, gracias. De nada. Copien esto que voy a calentar agua con el mate. ¿Qué pasa con esta formación de óxidos que estamos charlando? Cuando yo uno dos monosacáridos entre sí, va a dar lugar a lo que se conoce como un disacárido. Disacárido quiere decir dos glúcidos unidos entre sí. Estos disacáridos se pueden unir de diferentes maneras y pueden estar unidos también por diferentes monosacáridos. Acá tenemos los cuatro más famosos y son los cuatro que nosotros vamos a charlar y vamos a analizar. No quiere decir que no haya más, estos son los más famosos, que son la sacarosa, la maltosa, la celobiosa y la lactosa. ¿Qué es lo que ustedes van a tener que aprender de estos disacáridos? Van a tener que saber que la sacarosa está formada por fulano y por sultano, que la maltosa por sultano y por sultano, que la celobiosa por sultano y por sultano, que la lactosa que por mengano y por sultano. ¿Sí? O sea, saber qué azúcares forman a cada una de ellas. Aparte tenemos que reconocer qué enlace las mantiene unidos a cada uno de ellos y a partir de eso determinar si es reductor, no es reductor, si es reductor, no es reductor, si presenta rotación, no presenta rotación. Todo eso tenemos que saber de cada uno de estos. ¿Es difícil? No, en realidad es una papa. Miren, vamos a analizar los dos primeros y a partir de eso vamos a ver los demás. Fíjense. Sacarosa. La sacarosa es conocida como el azúcar de mesa. ¿Sí? Su nombre químico, nadie les va a pedir que les ponga el nombre químico, pero sí tienen que poder interpretarlo. Por eso se los voy a explicar. El nombre químico de los disacáridos siempre es igual. El primero de los dos que se nombra tiene la terminación osil y es el que tiene comprometido el carbono anomérico. Pero vamos a ir con la maltosa primero. Ahora les voy a explicar por qué primero con la maltosa. Vamos con la maltosa. La popular malta, si no sé si alguna vez escucharon nombrar. De los dos nombres químicos, porque este se llama alfa, se llama O.
alfa D glucopiranosil 1,4 alfa D glucopiranosa. Me da toda la información en el nombre, fíjense. O es porque están unidas mediante el oxígeno. Alfa D glucopiranosil, el primero siempre indica al que tiene comprometido el carbono anomérico, o sea, el primero siempre es el que reaccionó el carbono anomérico, con lo cual el primer nombre es para este. O alfa D glucopiranosil 1,4, alfa 1,4. 1 quiere decir que es el carbono anomérico y 4 quiere decir que es el 4 del otro. Alfa D glucopiranosa. Alfa D glucopiranosa. Así se nombra. Termina en osa. ¿Por qué termina en osa? Termina en osa porque tengo el carbono anomérico comprometido de uno de los azúcares y el otro azúcar es otro carbono que no es el anomérico. ¿Me siguen lo que dije o no? Otro carbono que no es el anomérico. En cambio, en la sacarosa, que era la que estábamos por ver recién, fíjense, se llama alfa D glucopiranosil 1,2 beta D fructofuranócido. El segundo es fructosa y dice fructofuranócido. ¿Por qué dice fructofuranócido? Porque está unido el carbono anomérico de un azúcar con el carbono anomérico del otro azúcar. En la sacarosa están unidas glucosa y fructosa, carbono anomérico con carbono anomérico. En la sacarosa están unidas glucosa, fructosa, carbono anomérico con carbono anomérico. En cambio, en la maltosa tengo glucosa, glucosa. Una es carbono anomérico, es la primera, y la otra es cualquiera de los oxidrilos que no son el anomérico, en este caso el 4. ¿Me siguieron o no? Si termina en óxido, es porque es carbono anomérico con carbono anomérico. Una pregunta que se solía tomar, por ejemplo, era, les ponían las 4 estructuras y les preguntan, ¿cuál de los siguientes compuestos no presenta mutarrotación ni es reductor? Ahora vamos a hablar de eso. Y tenían que ver cuál era. O le ponían los 4 nombres y les preguntaban eso. O beta D glucopiranosil 1,4 beta D glucopiranosa. Fíjense acá, la celobiosa también es glucosa-glucosa, igual que la maltosa es glucosa-glucosa. La celobiosa también es glucosa-glucosa, pero en lugar de estar en alfa, está en beta. O sea, acá lo único que cambió fue el enlace, que en lugar de estar en el alfa, está en beta. Una sola cosa cambia, el enlace. Si yo tengo dos monosacáridos iguales unidos por distinto enlace, entonces es otra sustancia. Y esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Entre otras cosas, por ejemplo, si yo consumo maltosa, lo puedo utilizar y lo puedo digerir fácilmente, pero si consumo celobiosa, nuestro organismo no tiene forma de hidrolizar beta 1,4. Entonces esto me termina cayendo mal, me da pedos. ¿Sí? Y finalmente, la lactosa, que es O beta D galactopiranosil, o sea, en lugar de glucosa es galactosa. 1,4 es el 1 en beta de la galactosa unido al 4 de la glucosa. Glucopiranosa. Glucopiranosa. También, beta 1,4. La lactosa, tenemos nosotros en nuestras vellosidades del intestino delgado una enzima que se llama lactasa, que se encarga de hidrolizar a la lactosa. A medida que somos cada vez más grandes, esa lactasa está cada vez en menor concentración. Por eso, a medida que nosotros vamos creciendo, nos cuesta más digerir la lactosa y tenemos cada vez más pedos. Ustedes están en su prime, así que no se dan cuenta, pero cuando tengan mi edad, se van a dar cuenta que la leche, si se toman 2 vasos de leche por día, van a tirarse 50 millones de pedos. ¿Sí? Algunas cosas que tienen que tener en cuenta mientras analizamos esto. La sacarosa presenta un enlace beta 2,1, se llama, beta 2,1 o alfa 1,2, como ustedes quieran. Beta 2,1 o alfa 1,2. Como es anomérico con anomérico, puedo nombrarlo como yo quiera. ¿Sí? El enlace es alfa 1,2. Digo acá. Alfa 1,2. La sacarosa no presenta mutarrotación
y no es reductor. No presenta muta rotación y no es reductor. Se comporta como un óxido. En cambio, la maltosa, la lactosa y la celobiosa, o sea, todos estos, presentan mutarrotación y son reductores. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué les parece que van a presentar mutarrotaciones y ser reductores? Porque son osas. ¿Por qué son osas a diferencia de la anterior? Si son disacáridos, ¿por qué son osas? ¿Qué le pasa a esos disacáridos? Está bien lo que me dijiste. No tienen comprometido el carbono anomérico. Perfecto. El segundo azúcar no tiene comprometido el carbono anomérico. No lo tiene comprometido. Está libre. Con lo cual, si bien este va a quedar cerrado, el segundo se va a poder abrir y cerrar. ¿Se entienden o no? No es que están agarrados y encadenados, que no se pueden soltar. No. Este sí no se puede abrir y cerrar, pero este sí se puede abrir y cerrar. ¿Se dan cuenta la diferencia? Fíjense, este que está acá es un enlace alfa 1,4. Recuerden, siempre es importante saber cuáles son los enlaces que mantienen a los azúcares. Alfa 1,4. Este que está acá es beta 1,4. Y este que está acá es beta 1,4. Y otra cosa que tienen que tener bien en claro es que esto es glucosa, este es fructosa, este que está acá es glucosa, este que está acá también es glucosa. Vayan copiando, chicos. Este que está acá es glucosa, este también es glucosa, y este que está acá es galactosa, y este que está acá es glucosa. Recuerden que la lactosa es el azúcar de la leche, ¿sí? Fíjense mientras van copiando, disacáridos son oligosacáridos formados por dos monosacáridos unidos covalentemente mediante enlace O-glicosídico. Tienen las mismas propiedades físicas que los monosacáridos, ojo con eso. En cuanto a las propiedades químicas, solo los disacáridos cuyo enlace es monocarbonílico tienen poder reductor y dan positiva a la reacción de Fearing. Acá se los dije cuáles son. Si el enlace es dicarbonílico, no conservan el poder reductor, pues los dos grupos carbonílicos están comprometidos en el enlace. De los disacáridos con importancia biológica, representamos a la derecha la sacarosa. Bueno, esto que está acá no lo necesitan copiar. Pero la primera parte, esto que está acá, sí lo tienen que copiar. Este que está. En la alimentación, los azúcares simples y los disacáridos se los considera azúcares simples, ¿no? Por su proceso de digestión y absorción y elevación de la glucemia, entre otras cosas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Esto yo se los tenía que haber dado antes y me olvidé. Ahora volvemos a los disacáridos porque vamos a reconocer las estructuras. Pero existe algo que se llama derivados de monosacáridos, derivados de exosas, en este caso que son las que más vamos a utilizar. Esta es la glucosa, la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Esto que está acá se llama glucosa 6-fosfato. Puede ser que existan derivados fosfatados de la glucosa. Glucosa 6-fosfato, hay derivados fosfatados de la glucosa. Este es el caso. La glucosa cuando ingresa a la célula sufre un cambio mediante una enzima que se llama
exoquinasa, exoquinasa, y la exoquinasa fosforila a la glucosa en posición 6. Esta es la glucosa fosforilada en posición 6. Se llama glucosa 6-fosfato y es el primer paso de la glucólisis. A ustedes es muy difícil que le tomen la glucólisis, casi nunca toman nada. Yo hoy les voy a subir un video de glucólisis que ustedes van a mirar y van a anotar la glucólisis completa en su carpeta, la van a tener. Y yo la clase que viene se las voy a explicar rápido. No vale la pena que esté toda la clase explicando paso por paso la glucólisis, porque hay algunas cositas nomás que les pueden llegar a preguntar. Pero ustedes la tienen que tener escrita en su carpeta. Entonces hoy les voy a dar un video, la copian y yo les explico sobre la glucólisis. La glucosa 6-fosfato justamente forma parte de la misma. Después hay determinados tipos de derivados que implican que en lugar de tener grupos oxidrilos, puedo tener, por ejemplo, un grupo amina en la molécula. Esto se llama beta D glucosamina. Fíjense, en posición 2, en lugar de tener el oxidrilo, tengo una amina. Esto también es común que pase en los azúcares. Con esto se pueden formar distintos tipos de disacáridos o de oligosacáridos o de polisacáridos. Y esta que está acá es la N-acetilglucosamina, es N-acetilglucosamina, está acetilada el nitrógeno de la amina. Ácido murámico, tengo el grupo amina acá y un radical que tiene ciertas características, acá están las características del radical. Ácido N-acetilmurámico. Fíjense que son todas formas derivadas de los monosacáridos. Derivadas de los monosacáridos. Y después tenemos determinados tipos de azúcares acídicos, ácidos. Esperen que quiero ver una cosa. Un segundo. Porque estaba viendo si ahí era donde yo les tenía que explicar eso. Sí, acá es donde yo les tengo que explicar. Fíjense lo siguiente. Vamos a buscar una glucosa. Presten atención a esto porque esto también suelen tomarlo bastante porque saben que a ustedes les cuesta asociar alguna que otra cosita. Fíjense, tenemos la glucosa. La glucosa puede sufrir oxidación o reducción. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que yo lo reduzco. Si yo lo reduzco, genera una reducción respecto de lo que habíamos visto en la clase pasada. El grupo carbonilo, ¿qué le pasa a al carbonilo? ¿En qué se convierte? ¿Eh? ¿En qué se convierte? Yo les expliqué eso ayer, ¿eh? Antes de ayer. Carbono y agua, ¿no es? Si yo reduzco un carbonilo, ¿a qué pasaba? ¿Reducirse era ganar hidrógenos o Ganar hidrógenos. perder oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo reduzco el carbonilo, ¿a qué se pasaba? ¿Aldehído? Si yo un carbonilo, el aldehído es el carbonilo. El aldehído es el carbonilo. Alcohol. Alcohol, muy bien, ¿sí? Muy bien. O sea que, si yo reduzco
Si yo reduzco al carbonilo, que sería este que está acá arriba, va a pasar a un alcohol. Eso se llama polialcohol. Los oxidrilos van a quedar todos iguales, no va a cambiar ninguno. Esto es la primera reducción. Si yo hago una reducción simple, denme un cachito que termine de hacer esto. La reducción no va a cambiar la posición de los carbonos, ¿sí? Los carbonos van a seguir teniendo las mismas características. Fíjense, esto que ustedes ven acá es un alcohol. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. La glucosa al reducirse, el grupo carbonilo deja de ser carbonilo y pasa a ser un alcohol. La glucosa cuando se reduce da lugar a un polialcohol. Esto es un polialcohol. Este polialcohol que ustedes ven acá se llama sorbitol. El nombre químico se llama sorbitol. Y se usa mucho como edulcorante. También es endulzante. El problema que tiene el sorbitol es que tiene calorías, al igual que la glucosa, con lo cual no es muy útil, que digamos. Simplemente endulza, pero no es no tiene menos calorías, no es acalórico. Bien, eso si yo genero una reducción. Y si yo genero otra reducción del mismo, o sea, del sorbitol, ¿qué le hace la reducción? Recuérdenme. ¿Se Se acuerdan? convierte en alcano. ¿Cómo? Está bien lo que dijeron. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Bien, tranquilo. Si yo tengo otra reducción a partir de este polialcohol, lo que yo voy a obtener, voy a hacerlo así más rápido porque si no voy a estar una hora y no tengo ganas. Lo que voy a obtener es un alcano, porque cuando los alcoholes se reducen, habíamos visto ayer, el viernes, no ayer, lo tengo que poner ayer, habíamos visto el viernes que cuando los alcoholes se reducen, quedaban alcanos. ¿Sí? Esto es un alcano. Entonces, si yo reduzco la glucosa, voy a obtener un polialcohol. Y si yo reduzco el polialcohol, voy a obtener un alcano. ¿Queda claro eso? Sí, Bien, mate. bien, copien esto. Bueno, a ver, carbono, a ver, el carbonilo, cuando se oxida, ¿qué daba? ¿Se acuerdan o no? Esto es una oxidación, vamos a decir, oxidación en carbono 1. Ganaba hidrógeno. Cuando se oxida, ¿qué daba? Si te tenía cerca, te metí un tongo. Recién cuando se reducía ganaba hidrógeno, ahora cuando se oxida, ¿por qué va a hacer lo mismo? Cuando un carbonilo se oxidaba, tiene que ganar oxígenos. Entonces, ¿qué me iba a dar? O perder hidrógeno. En este caso gana oxígeno. Los carbonilos, los aldehídos, cuando se oxidan dan
Ácido Ácidos carboxílico. carboxílicos. Muy bien, ácidos carboxílicos. En nuestro caso, cuando la oxidación es en carbono 1, ojo, porque nosotros vamos a decir oxidación en carbono 1, oxidación en carbono 1 y 6 y oxidación en carbono 6. Hay tres oxidaciones distintas. Cuando la oxidación es en carbono 1, lo que nosotros vamos a decir es que vamos a estar en presencia de lo que se conoce como un ácido aldónico. Lo voy a escribir acá arriba. Ácido aldónico. Particularmente, el de la glucosa, se llama ácido glucónico, porque es glucosa. ¿Sí? Como es el de la glucosa, se llama ácido glucónico. Es el de la glucosa. ¿Sí? Ahora, si yo genero una oxidación, vayan copiando, en carbono 1 y carbono 6, o sea, a este mismo lo vuelvo a oxidar, ¿se entiende? O sea, lo oxido un poquito más. Lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Está copiando la primera parte. Ujú, ujú, bien. Este va a quedar igual, va a seguir siendo el ácido porque ya lo oxidé. No puedo ver para atrás. Esto me va a quedar. Me va a quedar una oxidación en carbono 1 y carbono 6. Voy a estar en presencia de un ácido aldárico. Ácido aldárico. Particularmente, en el caso de la glucosa, nosotros lo vamos a llamar ácido glucárico. En el caso de la glucosa será ácido glucárico. Copien estos dos. Esto es para la oxidación de los ácidos, para la oxidación de la glucosa. Yo puedo tener dos oxidaciones. En realidad son tres. Ahora les voy a mostrar la tercera. Puedo tener la oxidación en carbono 1, que me da un ácido aldónico. Solamente tengo el grupo carboxilo en el carbono 1. Y puedo tener la oxidación en el carbono 1 y en el 6, donde voy a tener ácido aldárico, doble grupo carboxilo. Ahora les muestro qué pasa con una en particular, que es la que más vamos a usar. Si yo tengo una oxidación, vamos a hacer ahí un cambio, ¿no? Está hecho a propósito. Una oxidación solo en carbono 6, ojo con esto, no se puede oxidar solo en carbono 6, no se puede. Tengo que hacer un paso anterior, se dice, primero se protege, protección de carbono 1, 1 carbono 1 y 2 recién la oxidación de carbono 6. No se puede oxidar solamente el carbono 6 porque el grupo aldehído es mucho más reactivo que el grupo oxidrilo. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, lo que voy a obtener es en carbono 6 un ácido carboxílico.
solo en carbono 6. Si primero protejo el carbono 1, o sea, hago que no lo pueda tocar el agente oxidante y me va a dar esto. En ese caso, voy a obtener lo que se conoce como un ácido urónico. Los ácidos urónicos son, participan de un tipo de heteropolisacáridos que se llama glicosaminoglicanos. Ácido urónico, particularmente el de la glucosa, se llama ácido glucurónico. Glucurónico. Esto es cuando se genera la oxidación de la glucosa solo en carbono 6 o de un glúcido solo en carbono 6. Si es un glúcido cualquiera, se da un ácido urónico. Por ejemplo, otro que es famoso es el ácido hidurónico, el de idosa. ¿Sí? También es bastante famoso. Copien este, que es el último de las oxidaciones con las que vamos a trabajar y continúo. ¿Cuántos son los ácidos orgánicos que podemos obtener a partir de azúcares? ¿Cuántos son los tipos? O sea, a partir de monosacáridos, ¿cuántos puedo obtener? ¿Puedes repetir, Mate? ¿Cuántos ¿Tres? ácidos orgánicos puedo, muy bien, ¿cuántos ácidos orgánicos puedo obtener a partir de monosacáridos? Tres. Puedo obtener ácidos aldáricos cuando oxido en carbono 1, ácidos aldónicos cuando oxido en carbono 1, ácidos aldáricos cuando oxido en carbono 1 y carbono 6, y ácidos urónicos cuando oxido en carbono 6. ¿Sí? Esos son los tres que puedo tener. ¿Estamos? Bien. ¿Puedo borrar esto? Mati, Sí. el primero, ¿qué carbono era? Los ácidos aldónicos, perdón, aldónicos, carbono 1. Ácidos aldónicos, solo carbono 1. Fíjense que el urónico no le pasa nada al carbono 1, ¿eh? Solamente carbono 6. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de la unión glicosídica. Este le saco una captura, ya se los expliqué. Recuerden que por hidrólisis de un disacárido obtengo dos monosacáridos. Eso es importante. Ya tenemos los distintos disacáridos, que ya lo vimos. Lactosa, sacarosa. Esta guía que está acá, se las voy a dejar para que la hagan de tarea. Ustedes tienen acá desde la pregunta 1 hasta la pregunta 13, ¿sí? Todas estas cosas es una guía de estudio que les va a venir muy bien. Hasta ahora pueden hacerla hasta la 8. ¿Sí? Pueden hacer hasta la 8. Yo les voy a mostrar ahora una cosita más y los libero. ¿Dónde está la sacarosa? Acá está. Esta que está acá es la sacarosa. La sacarosa está formada por glucosa y por fructosa. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Se ubican? Sí, profe. Anoten, sacarosa y glucosa y fructosa. Vamos a ver algo que pasamos hace un ratito. Fíjense, rotación de la luz polarizada de la glucosa. Miren esto, ¿eh? Ya que les gusta buscar a ustedes, busquen la rotación de la luz polarizada de la sacarosa. ¿Me pueden hacer ese favor o no?
rotación de la luz polarizada de la sacarosa. Vamos a anotar acá, rotación de la luz polarizada. Rotación de la luz polarizada. Más 66,5. Más 66. Bueno. Para la glucosa, más 52,7. 52,7. Para la fructosa, siempre hablando de la D, ¿no? Yo pongo así porque es más fácil, pero estamos hablando de la D. Menos 92,4. Y para la sacarosa, ¿cuánto me dijiste? Más 66,5. Perfecto. Muy bien. Acá está. Vamos acá con la sacarosa. Esto lo dejo acá arriba. Y esto, bueno, acá. Tengo estos valores. Se ubica la sacarosa, está formada por glucosa y por fructosa. ¿Se dan cuenta? Unidas mediante un enlace, esto es alfa 1,2. Enlace alfa 1,2. ¿Estamos? ¿Todo el mundo se ubicó acá? Anótenlo, ¿eh? Sí, Mati. Muy bien. Voy a borrar esta molécula. La borro. Vengo en un recipiente. Tingui tingui. Y disuelvo sacarosa. Disuelvo sacarosa. Una solución de sacarosa. Solución de sacarosa. Entonces, si es una solución de sacarosa, vamos a hacer de cuenta que tengo unido. A ver. Pongo de un hexágono y un cuadrado como si fueran, ¿les parece tipo glucosa fructosa? ¿Les parece así? Vamos a hacer de cuenta que esta es la glucosa y que esta es la fructosa. ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Mati. Solución de sacarosa. Entonces vengo a esa solución de sacarosa y agrego ácido y calor, ácido y calor, por lo tanto genero la hidrólisis. Si es la hidrólisis, ¿qué quiere decir? Si es la hidrólisis, ¿qué quiere decir? Que voy a obtener qué cosa. Por separado, ¿a quiénes? Para glucosa y fructosa. Van a estar por separado, ¿se entiende? O sea, estos dos estaban juntos, que quede claro, estos dos estaban juntos, estaban pegaditos, porque esto era glucosa fructosa, pero en realidad, ¿qué era? En realidad, ¿qué era? Sacarosa, ¿sí? Estaban todos juntos, era sacarosa. Para acá, era sacarosa. Entonces, ¿ahora qué hice?
lo hidrolicé. ¿Y qué me quedó? Me quedó glucosa y fructosa por separado. ¿Estamos? Esta solución, la solución inicial de sacarosa, si yo le mido la rotación de la luz polarizada, me da más 66,5. Más 66,5. ¿Se ubican? Ahora les pregunto, esta solución que está acá, que yo hidrolicé, o sea, dejé de tener sacarosa, ¿ahora qué tengo? Glucosa y fructosa. Claro, antes yo tenía sacarosa y ahora no tengo más sacarosa. Acá yo tengo, como hidrolicé, una solución de glucosa y fructosa equimolecular. Solución de sacarosa y fructosa equimolecular. O sea, tengo la misma cantidad de sacarosa que de fructosa. Porque, perdón, de glucosa que de fructosa. ¿Por qué? Porque por cada sacarosa tengo uno de cada uno. ¿Les parece que esto va a seguir siendo 66,5 la rotación de la luz polarizada? ¿Sí o no? No, No. Porque no hay más sacarosa. O sea, no puede ser 66,5. ¿Se dan cuenta o no? Estas son las rotaciones de la luz polarizada. Cuando yo hago una solución de este estilo, la rotación de la luz polarizada de esta solución nos da una rotación de la luz polarizada negativa. No nos da ni 66,5, ni 52,7, ni 92, ni menos 92,4. Nos da una rotación de la luz polarizada negativa. ¿Sí? Debido a que la fructosa es muy levógira. Es tan levógira que se la suele llamar lebulosa. Fíjense que es menos 92,4 y el otro es más 52,7. O sea que en una mezcla equimolecular me va a dar la rotación de la luz polarizada un número negativo. La rotación de la mezcla da negativa. La rotación de la mezcla da negativa. De la mezcla equimolecular entre los dos. Esto es muy importante y nosotros le vamos a dar un nombre a esto. La sacarosa suele tener el nombre de azúcar invertido. Azúcar invertido. Mati, ¿Sí? pusiste que no da una rotación de la luz polarizada negativa. ¿Cómo puse? Rotación de la Dice, mezcla. no, abajo dice, no da una rotación de la luz polarizada. Ah, nos da, quise poner. Gracias. Nos da una rotación de la luz polarizada negativa debido a que la fructosa es muy levógira. ¿Qué pasa? En la mezcla, o sea, la sacarosa era positiva. Se corta la mitad, no tengo más sacarosa, tengo fructosa y glucosa. Entonces, en la mezcla, cuando yo veo la mezcla, como la fructosa es menos 92, es mucho más negativa que positiva la glucosa, la rotación de la luz polarizada ¡tuc! Pasa a negativo. Y eso le da el nombre a la sacarosa de azúcar invertido. Justamente porque cuando se hidroliza, paso de positivo a negativo. ¿Se ubican?
ponemos de título azúcar invertido entonces, Sí, ¿no? sacarosa, dos puntos, azúcar invertido y copian todo esto que está acá. ¿Qué significa levógira? Levógira quiere decir que rota la luz polarizada a, sería a la izquierda, que es a números negativos. Implica, algo levógiro rota la luz polarizada a números negativos. Dale, gracias. De nada.